Buenas, ¿cómo están? Acá nos encontramos en este segundo encuentro de este ciclo de talleres que estamos llevando adelante para hablar sobre sustentabilidad, salud, alimentación. En esta oportunidad nos toca hablar del impacto que tiene en nivel salud todos estos cambios que hubo en nuestros hábitos, en nuestra vida, en nuestra alimentación a partir de lo que fue la era industrial. Eh, Te invito a ver la primer clase que fue el sábado pasado, si no la viste, para poder entender un poco más eh, esto que vamos a charlar hoy. Eh, y recuerden que los miércoles estamos teniendo los encuentros para hablar más de la parte práctica y de cómo podemos emplear en nuestra vida cotidiana pequeños hábitos que nos ayuden a mejorar nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema digestivo y a levantar nuestra inmunidad. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando entonces de cómo afecta todo esto que nos viene pasando estos últimos años a nuestro cuerpo. Así que bien, en la clase del sábado pasado habíamos estado hablando de la importancia de nuestra salud bucal, que básicamente también es la puerta de entrada a todos los alimentos y la puerta de entrada a nuestro tracto digestivo. Y de cómo esto se empezó a ver modificado, nuestra fisiología de nuestra mandíbula y de nuestra cara a partir de estos cambios alimenticios, lo que hizo que nuestra fisiología comience a ser más pequeña, que nuestra boca comience a ser más pequeña, que los dientes estén más juntos, que comenzamos a tener más necesidad de tener bracket y ya desde el vamos empezamos a ver un montón de modificaciones. ¿Qué pasa también? Si seguimos de nuestro tracto digestivo, nos vamos a encontrar con lo que es nuestro estómago, donde también empieza a haber un gran desequilibrio a partir de allí, lo que después desencadena problemas intestinales. En un primer momento, bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué sucede en nuestro estómago? Bien saben que nuestro estómago necesita tener un pH muy ácido para justamente mantenernos en salud, ya que la acidez es protectora. En los ambientes ácidos no se desarrollan y no crecen patógenos, entonces necesitamos la acidez en nuestro cuerpo. Lo mismo que sucede con los fermentos. En los fermentos generamos un pH ácido porque ahí no se pueden desarrollar bacterias patógenas. Entonces, ¿qué pasa? Por estos cambios alimenticios que venimos teniendo, se empieza a modificar este pH ácido que deberíamos tener entre 1 y 2 en nuestro estómago y empezamos a tener más alcalinidad. La alcalinidad puede llegar hasta 14. Entonces esto nos deja muchísimo más propenso a que aparezcan, se desarrollen y vivan bacterias en nuestros estómagos que no deberían estar ahí. Entonces aparece lo que es la hipocloridia. ¿Qué es la falta de jugos gástricos? Esta falta de jugos gástricos se da a partir de que tenemos un estómago muy alcalinizado. Nosotros en nuestro estómago también tenemos un moco que protege las paredes del estómago de esta acidez que hay en el estómago. O sea, la protege para que este ácido no llegue a las paredes estomacales. Pero cuando ahí comienza a haber desequilibrios, justamente no se empieza a producir este moco y esta acidez y estos jugos gástricos lo que hacen es tocar nuestra pared estomacal y la empiezan a dañar, lo que nos da más lugar a tener úlceras gástricas, porque este moco no se está generando, no nos está protegiendo. Lo que hace que estas bacterias que se empiezan a desarrollar en el estómago no solo estén en el estómago, sino que se puedan transferir también a nuestros intestinos y empieza a haber un desequilibrio microbiano y de bacterias a partir del estómago y que se empiezan a pasar a nuestro intestino. Entonces, la importancia de nosotros mantener un pH ácido desde nuestro estómago. Es lo que sucede mucho con el tema de que mucha gente hoy sufre de acidez. ¿Qué sucede? Cuando nosotros consumimos un alimento y nuestro pH estomacal no está lo suficientemente ácido, el cuerpo tiende a devolverlo. Por eso uno siente acidez, porque no se está generando esta degradación de alimentos, esta descomposición de alimentos para que luego pase nuestro sistema digestivo y al eso no suceder es como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo que se abre la vulva para devolver eso que sentimos acidez.
y equivocadamente mucha gente empieza a tomar antiácidos justamente para no sentir esa sensación, que de hecho apacigua los síntomas porque uno no siente acidez, pero al fin y al cabo estas pastillas que estamos tomando siguen alcalinizando aún más el estómago, entonces estamos empeorando esta condición. Em, bien, pasamos a la próxima para seguir explicando. ¿Cómo podemos evitar esto? Ay, se me fue de nuevo acá. Mamá. Bueno, en algún momento. Ahí apareció de nuevo. Perfecto. Me pongo acá al costadito, a ver. Bueno, ¿cómo podemos evitar esto? Que no sucede. Em, ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Justamente por no tener una alimentación adecuada. Justamente tener una alimentación adecuada lo que nos va a permitir es recuperar la acidez adecuada. Em, ¿Qué desencadena este problema de acidez? Justamente que nosotros no podamos digerir bien, que no podamos absorber bien los nutrientes y dejar que estos patógenos pasen al intestino. Entonces, el problema comienza del estómago, pero se empieza a pasar a lo que son nuestros intestinos, lo que es algo muy común que se ve hoy en día justamente el desarrollo del SIBO. El SIBO justamente que hay muchas bacterias que deberían estar en nuestro colon, se desarrollan en el intestino delgado. Justamente porque sucede esto, se empiezan a desarrollar bacterias donde no deberían estar ahí. Em, y esto hace que de entrada, cuando nosotros no tenemos una buena acidez, empiecen a llegar los alimentos como mal digeridos y nosotros, bueno, justamente se hace un tracto intestinal muchísimo más lento y que además no podamos absorber bien los nutrientes de estos alimentos que estamos consumiendo. Esto hace que empezamos a ver un desorden o una disbiosis en nuestras bacterias internas. Esto ya lo he hablado muchas veces, pero igualmente lo traigo acá para que justamente las personas que no lo saben lo puedan saber. Em, la importancia justamente de nuestro intestino. En nuestro intestino nosotros tenemos una barrera de protección que hace que todas estas bacterias, que todos los alimentos sin digerir, las toxinas, los patógenos, una vez que lleguen al intestino, ahí puedan morir. Pero justamente necesitamos que esa barrera de protección esté en buenas condiciones. Acá dejé una imagen donde se ve como la pared intestinal sana y una pared intestinal que está dañada. La sana justamente tiene las células unidas entre sí porque hace esta barrera de protección para que todas estas cosas que venimos hablando no pasen al torrente sanguíneo, por ende no pasen a otros órganos de nuestro cuerpo y por ende que no lleguen a nuestro cerebro. Pero cuando esta barrera de protección está dañada justamente porque no hay una suficiente acidez tampoco en nuestro intestino, em, y empieza a proliferarse y a desarrollarte las bacterias patógenas, comienza a haber ese daño de las células que se empiezan a abrir y empieza a haber lo que es el intestino permeable, que hace que haya huequitos que se empiece a romper y que todas estas cosas que no queremos y que nos dañan empiecen a pasar a nuestro cuerpo. Por ende, nos comienzan a hacer una inflamación que al principio se puede ver como una inflamación de bajo grado, que no lo sentimos, pero a la larga es una inflamación que se empieza a sentir y a veces se ve directamente manifestado en alguna enfermedad. En nuestro tracto digestivo viven el 70% de nuestras células inmunitarias. También es donde se produce el 90% de nuestra serotonina.
Hay billones de neuronas viviendo ahí. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en buenas condiciones nuestro intestino porque de él depende justamente nuestra inmunidad, nuestra capacidad de enfrentar justamente algún desequilibrio en nuestro cuerpo. Porque justamente no solo pasan los nutrientes, cuando está dañada pasan otras sustancias que son las que nos dañan. Em, bueno, esto más o menos estoy leyendo acá, que era lo que le estaba contando, se inflama, se hace hueco y comienzan a pasar estas cosas, toxinas, parásitos, alimentos sin digerir y la permeabilidad así aumenta. Y en la próxima diapositiva vemos cómo esto después llega a nuestro intestino. Como obviamente nuestro intestino está conectado a través del nervio vago a nuestro cerebro, empieza a afectar a nuestro cerebro, ni hablar que afecta a todo nuestro sistema nervioso. Pero bueno, en el cerebro nosotros también tenemos una barrera hematoencefálica, que es una barrera también de protección que protege al cerebro de que no entren sustancias que nos estén dañando. Pero como están muy conectados, cuando esta barrera del intestino se rompe y se daña, también empieza a inflamarse y a romperse esta barrera que nos protege el cerebro y todas estas cosas que nos están haciendo daño llegan a través del torrente sanguíneo a nuestro cerebro. Por eso se habla de que muchas enfermedades neurodegenerativas comienzan a partir de un desequilibrio microbiano, porque es donde se empieza a ver una déficit de justamente la producción de neurotransmisores, donde se empiezan a morir las neuronas, donde no se empiezan a producir neuronas nuevas y aparecen enfermedades como el Alzheimer, donde empezamos a sentirnos más depresivos, a sentir más ansiedad por todas estas cosas que están corriendo por nuestro cuerpo que no deberían. Em, y comienza justamente el déficit de nutriente porque no hay una buena absorción. Entonces después ya empezamos a sentirnos, no a sentirnos, ya estamos como desnutridos, básicamente. Y comienzan a desencadenarse enfermedades autoinmunes también. Muy bien, vamos a la próxima. ¿Quién estábamos a hablar? Ay, no sé qué pasa que se me están yendo se me borran las diapositivas en un momento como que no aparecen más. Bueno, y todo esto, bueno, más o menos, así explicando a grandes rasgos, este es el impacto que a nivel humano y salud vamos a sentir con todos estos cambios que se vienen efectuando. Pero bueno, obviamente, por eso la invitación es a que uno empiece a recuperar la salud a partir de empezar a tener diversidad de bacterias en nuestro interior y también a través de nuestro exterior. Acá vamos a hacer una comparación con lo que sucede básicamente en los suelos. ¿Cómo vamos a devolverle los nutrientes y la salud a nuestros suelos? Pero ¿por qué hablamos de nuestros suelos? Como habíamos visto en la clase anterior, está súper conectado la sustentabilidad de los suelos, la sustentabilidad de los alimentos con nuestra salud porque estamos totalmente conectados. O sea, cuando en el exterior hay un ecosistema que está debilitado, es porque no hay diversidad. Cuando hay diversidad de plantas, de animales, están todo el tiempo trabajando en simbiosis y de una manera colaborativa donde permite que haya un equilibrio. Se empiezan a ver de los desequilibrios cuando entra el hombre y dice, no, saquemos todo esto, este pedazo de tierra, saquemos la diversidad y solo plantemos soja, por ejemplo. Ahí se empiezan a ver los desequilibrios porque no hay diversidad. No hay diversidad que equilibre ese ecosistema, lo que hace que el hombre tenga que intervenir aún más y decir, ok, como están apareciendo cosas que no queremos, necesitamos meter estos fertilizantes para las tierras, controlar las plagas, y empiezan a meter los químicos en el suelo, los químicos en las plantas, para que justamente todo eso no se le vaya de control, que son todos fertilizantes que derivan del petróleo. Entonces eso hace que no sea sustentable para nada y que además sea dañino. Eso mismo es lo que a nosotros nos pasa internamente. Nosotros
Al no tener diversidad de bacterias internas, al nosotros arrasar con toda la vida microbiana que poseemos desde nuestra boca, desde nuestro estómago, desde nuestro intestino, de nuestra piel, nuestras fosas nasales, de todos lados, nuestro cuerpo empieza a estar en desequilibrio y a manifestar un montón de cosas que ¿qué hacemos? Muchas veces buscamos medicamentos, buscamos la medicina actual para poder apaciguar todos estos síntomas y todas estas cosas que nos suceden, que podríamos recuperarlas justamente recuperando la diversidad de bacterias y empezar a familiarizarnos con ellas nuevamente. Entonces, bueno, esta es la comparación que le quería traer. Bueno, y daré el ejemplo de que en la tierra se puede hacer con abonos naturales, tener en cuenta justamente en el proceso de cultivo a los animales, bueno, y empezar justamente a reintegrarnos nuevamente con la naturaleza y empezar a tener gran diversidad. Es importante entender también nosotros esta diversidad de bacterias la tenemos a través de lo que respiramos, el ambiente donde estamos. Por eso la importancia de estar al aire libre, de estar con las plantas, de estar en la tierra, de estar en contacto en lugares que el aire esté más purificado, porque también es una manera de que nosotros estamos en contacto con las bacterias de nuestro entorno. Pero generalmente como pasamos mucho tiempo adentro, estamos en ciudades, estamos en lugares cerrados, en nuestras casas, en nuestros trabajos, y también usamos productos de limpieza que son químicos, fragancias que son químicas, perfumes, jabones, shampoo. Tense en cuenta que estamos no solo lo que comemos, sino todo el ambiente y el entorno que nosotros estamos generando alrededor nuestro, que hace que justamente estas bacterias no puedan entrar por ningún lado. Por eso siempre la invitación esto de empezar por nuestra casa y por nuestra cocina es porque los alimentos es algo que podemos cambiar desde ahora ya. Quizás no puedes cambiar tu día, tu vida, digo, de dónde vivís ahora y estar todo el día fuera las 24 horas del día, pero sí puedes empezar con algo que tenés más al alcance, que es de tu cocina, de tus alimentos, empezando con tus fermentos. em, Porque bueno, la realidad es que si hoy tenés un trabajo 8 horas adentro de un lugar, bueno, no puedes quizás estar afuera, em, pero bueno, de a poco irás cambiando hábitos que nos empiecen a contactar de nuevo con esta salud del entorno. Y pam, pam, pam. Entonces, para cerrar ya esta clase de hoy, quería comentarles justamente que hay algunas cositas que vamos a tener en cuenta para comenzar a poder recuperar un poco todo esto que le vengo diciendo, que son hábitos y pautas esenciales para tener en cuenta para comenzar. A poder justamente comenzar a sanar desde todo nuestro cuerpo, sería. Tener un uso adecuado del consumo de granos y semillas, por esto que le decías de poder desactivar todos los antinutrientes, todas estas defensas que tienen las plantas para poder inhibirlos y activar todos los nutrientes buenos y los que lo podamos absorber, ser muy observadores de nuestro cuerpo, de cómo nos sentimos, de cómo nos caen los alimentos, poder tener una dieta rica y diversa en vegetales, también en probióticos, en prebióticos, poder incluir también si va en cuanto a tus principios y en cuanto a tus valores el consumo de presencia animal, que yo hoy en día lo sostengo y lo aliento, pero entiendo que cada persona es única y que también por sus propias necesidades, por sus propias elecciones y preferencias, eligen quizás hoy en día no incluirlos, tener un uso adecuado de las grasas, como estuvimos hablando el miércoles, no consumir aceites vegetales que nos dañan, que nos inflaman, justamente tener muy consciente el uso de grasas que nos ayudan mucho a todo lo que es la producción de neurotransmisores, a las membranas celulares, a nuestro sistema hormonal, a absorber un montón de vitaminas y minerales. Muy importante porque la grasa es un vehículo para justamente absorber cosas.
poder tener mucha conciencia de consumir lo estacional, lo que es propio del otoño, el invierno, el verano, empezar a estar más conectado con los ciclos de la naturaleza, porque ahí es donde está toda la información en esos alimentos, donde nuestro cuerpo lo va a asimilar mucho más fácilmente. Eh, Tener, bueno, justamente hábitos que nos ayudan a regularnos con nuestro ciclo circadiano, de poder estar durmiendo lo más temprano posible cuando cae el sol, de poder levantarnos tempranos, de pequeños hábitos también que van haciendo a nuestra salud del día a día. eh, y tener en cuenta mucho nuestra individualidad, lo que estamos buscando, cuál es nuestro objetivo. Siento, bueno, la alimentación es algo complejo, pero de poder tener justamente en cuenta todas estas cosas. em, y ser muy conscientes justamente de qué estamos hoy en día queriendo buscar a través de la alimentación. Yo siempre digo que es buenísimo pensar, nuestra alimentación hoy día nos está ayudando a evolucionar, nos está ayudando a estar cada día mejor de energía, eh, estar cada día mejor en cuanto a nuestras capacidades, ya sea física, cognitivas. Como siempre, el alimento fue una herramienta de evolución que nos permitió evolucionar y mejorar. Hacernos esta pregunta: bueno, lo que yo hoy estoy comiendo está deteriorando mi salud, está haciendo que yo me esté degenerando, está haciendo que yo hoy me sienta cada vez peor, o es una herramienta que me está ayudando a cada vez yo sentirme en más plenitud. Em, Así que bueno, les dejo estas pautas para justamente fortalecer nuestro sistema inmune, y el miércoles vamos a estar hablando justamente de qué podemos incorporar en nuestra dieta para empezar a acidificar nuestro estómago, para poder reparar las paredes de nuestro intestino. Vamos a estar hablando de algunas plantas, bueno, algunas cosas que consumir, que podemos preparar en casa, que tengamos al alcance, que nos van a ayudar justamente a potenciar esta acidez y a cerrar nuestras paredes intestinales. Entonces nos estaremos encontrando el miércoles en vivo. Espero que se puedan conectar y espero que hayan podido empezar a hacer sus endulzantes naturales, para que después empecemos con recetas y poder ir incorporando todas estas cositas que venimos hablando. Entonces, bueno, gracias y nos vemos en la próxima.